A ver, imaginen esto. Tener en las manos un análisis del futuro de Bitcoin, con fecha de diciembre de 2025. Justo eso es lo que vamos a explorar hoy. Pero ojo, no es un informe técnico cualquiera. Propone una especie de GPS para navegar los mercados, y se basa en una idea que de verdad podría cambiarlo todo. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. Porque a ver, si el mercado de verdad tiene memoria, entonces no estamos viendo simplemente líneas al azar en un gráfico. No. Lo que estamos viendo es un registro de comportamiento, de decisiones humanas y, claro, de patrones que podrían repetirse. Esta es la esencia, el corazón de todo el sistema. Cada movimiento del precio no se desvanece y ya deja una huella. Y según esta filosofía, esas huellas del pasado nos están mostrando, literalmente, el camino hacia el futuro. Bueno, vamos por partes. Primero, la filosofía. Hay que entender bien la idea central de este sistema. Un lugar donde las palabras que usamos son casi tan importantes como los números mismos. Aquí es donde vemos la obsesión de este sistema con el lenguaje. Prohíbe decir que el precio interactúa con una línea. La frase correcta es «está siendo negociado». Y uno podría preguntarse, ¿qué más da? Pues la diferencia es todo. Interactuar suena pasivo, como un accidente, pero ser negociado implica acción, intención, personas de carne y hueso tomando decisiones. De repente, el gráfico deja de ser pura matemática y se convierte en una historia de comportamiento humano. Y esto nos lleva al concepto central, que es casi profético, diría yo, la ley del retorno. Fíjense en el lenguaje. Es intencionalmente dramático para reforzar la idea de que ciertos niveles de precio actúan como un imán poderoso, atrayendo al precio de vuelta sin importar qué tan lejos se vaya. Ok, ¿y cómo funciona esta ley? En realidad son 3 pasos bastante claros. Primero, se forma el ancla. Es un cruce de medias móviles que crea un centro de gravedad. Después, viene la rotación. La volatilidad normal del mercado empuja el precio lejos de ese punto. Y finalmente, el retorno. El sistema postula que el mercado tiene una deuda con esa ancla y que la probabilidad de que vuelva a tocarla es altísima. Ya tenemos la filosofía. Ahora pasemos a las herramientas. Para explicar sus indicadores, el sistema usa una analogía militar que es, la verdad, brillante. El escuadrón EMA. Y esto ilustra la jerarquía a la perfección. Arriba de todo está el satélite, la EMA 200, que nos da el panorama general, la estrategia a largo plazo. Debajo están los drones, las EMA 50 y 20, que miden la fuerza de la tendencia actual. Y en el frente de batalla, los soldados, las EMAs 9 y 3, que dan las señales de acción. Lo más importante aquí es la regla de oro. Un soldado nunca, pero nunca, actúa en contra de las órdenes del comando superior. El sistema también simplifica muchísimo el tema de las velas japonesas. En lugar de memorizar cientos de patrones, se enfoca solo en 2 que son clave. Por un lado, la doji libélula, que es básicamente una victoria clara para los compradores. Y por otro, la doji de patas largas, que es como un empate técnico, una señal de que la tendencia actual está perdiendo todo su impulso. Y, para rematar con el dramatismo, cuando el precio llega a una resistencia pero tan fuerte que anula toda la tendencia anterior, se la marca con esta frase. Simboliza la muerte de esa tendencia. Es otro mecanismo psicológico, ¿no? Para forzar el respeto a niveles críticos del mercado y eliminar cualquier duda. Ya tenemos la filosofía y las herramientas. Pero ahora es cuando el sistema se pone brutalmente honesto y nos confronta con el conflicto inevitable, el que ocurre entre la lógica fría de los datos y la emoción humana. Aquí se enfrentan 2 memorias que todos tenemos. Por un lado, la memoria técnica, el GPS, los patrones, la lógica fría que acabamos de describir. Y por el otro, la memoria de supervivencia, ese miedo primitivo visceral que se siente en el estómago cuando parece que el capital se está evaporando en segundos. Entonces, la pregunta del millón es, en un momento de máximo estrés, cuando la lógica y el instinto chocan de frente, ¿cuál de las 2 memorias domina la situación? La respuesta es, y siempre será, la de supervivencia. Cualquiera que haya visto su portafolio caer un 20% en una hora lo sabe perfectamente. En ese momento, la lógica se va por la ventana. El pánico anula cualquier plan que tuvieras. Sabiendo esto, el sistema es muy inteligente. Identifica 3 eventos de cisne negro que básicamente apagan el GPS. Si uno de estos ocurre, las reglas del juego cambian por completo. Se olvidan los patrones y el análisis. La única prioridad es gestionar el riesgo para sobrevivir. Ahora sí, vamos a ver todo esto en acción. Nos metemos de lleno en el caso de estudio, el análisis de Bitcoin para el 10 de diciembre de 2025. El diagnóstico de entrada es súper complejo, porque presenta una contradicción total. En el gráfico mensual, que es la visión a largo plazo, hay una alerta roja masiva.
pero en el gráfico diario, el de corto plazo, hay un patrón que parece súper alcista. Para entender la gravedad de esa señal bajista, el análisis nos da un poco de historia, que es clave. Este mismo cruce en 2022 anticipó el colapso, y su inverso, en 2023, fue lo que inició la gran recuperación. Por eso en diciembre de 2025, esta señal es la advertencia principal. No se puede ignorar. Pero al mismo tiempo, en el gráfico diario aparece esto. Un triángulo ascendente, un patrón que, estadísticamente hablando, tiene un 75% de probabilidad de romper hacia arriba. Y aquí está el dilema. Una poderosísima señal de alarma a largo plazo contra una fuerte probabilidad alcista a corto plazo. Y aquí es donde el sistema se hace la pregunta fundamental. ¿Y si este patrón tan positivo en apariencia no es más que una trampa para alcistas? Una trampa diseñada para atraer compradores justo antes de una gran caída, lo que conectaría todo con el contexto bajista general. La contradicción se resuelve con una herramienta propia de este sistema, la calculadora Milton. Lo que hace es medir la compresión de la volatilidad, y la lectura es clarísima. El mercado es como un resorte a punto de estallar. Y si recordamos la gran señal de alarma del gráfico mensual, la conclusión es que el estallido más probable es hacia abajo. El triángulo, entonces, es una trampa. Y todo esto nos lleva a la conclusión final del sistema, que en el fondo no se trata de gráficos ni de indicadores, sino de psicología. La fuente nos da una estadística que es la verdad terrible. El 80% de los inversores pierde dinero. ¿Y por qué? Por el ciclo de siempre. El capital inteligente acumula en silencio. Cuando las buenas noticias por fin llegan a los medios, el público general compra en plena euforia, en el punto más alto, justo cuando los profesionales están vendiendo. Y así cerramos, con la poderosa pregunta final que nos deja este material. Una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre cuál es el verdadero campo de batalla. ¿Es el gráfico? ¿O es nuestra propia mente? Este sistema sugiere que el mayor enemigo y al mismo tiempo el mayor aliado está en el espejo.